a todos, bienvenidos a la gran sesión de hoy 10 de junio de 2020. Hoy tenemos como invitado al doctor Gustavo Ortega Ramírez, residente de tercer año del posgrado de Medicina Interna de la UIS, quien nos va a disertar sobre el tema de urgencia hipertensiva. Lo primero, no causar daño. Doctor Ortega, es suyo el micrófono. Buenas tardes. Sí, como ya me han presentado, mi nombre es Gustavo Ortega, residente de Medicina Interna de la Universidad Industrial de Santander. Hoy voy a hablar de urgencia hipertensiva. Sin embargo, quisiera introducir el tema con algo que está ocurriendo actualmente, algo que ha causado muchas expectativas, y es la frecuencia, el número de aumento de casos del coronavirus en América Latina y el número de muertes que eso ha causado. Sin embargo, en Colombia no es la excepción del primer caso que habíamos registrado hasta hoy, 43.000 casos, la más actualizada. Sin embargo, cuando el coronavirus hizo parte de estas estadísticas en Colombia y en gran parte del mundo, pues muchas de las personas entraron en pánico. Tanto así que algunos de los padres creían que sus hijos tenían coronavirus y los dejaron en un aeropuerto. Pero hay que recordar que, o no olvidar que por cada segundo que pase, una persona muere por etiología cardiovascular y la gran mayoría por crisis hipertensivas, entre otras. Sin embargo, el día de hoy voy a hablar de urgencia hipertensiva con la premisa de primero no hacer daño, y es porque en muchas ocasiones este término de urgencia hipertensiva nos va a generar eh, inconformidad y podemos hacer intervenciones en el paciente de manera inmediata, ya sea con medicamentos, el cual podremos generarle algún daño. Por eso es que las mesas de las diferentes sociedades han querido cambiar este término de urgencia hipertensiva, que lo adoptemos a hipertensión arterial severa no controlada sintomática, dado que el tratamiento de esta y una hipertensión arterial severa asintomática no varía. Y ya en el transcurso de la charla, pues vamos mirando el porqué de esta situación. Entonces, anteriormente veíamos un poco claro el panorama de este término urgencia hipertensiva, en el cual pues en muchas de las clasificaciones estaba introducido en la clasificación de crisis hipertensiva, definido como tensión de cifras arteriales mayor o igual de 180 a 110, en el cual se subdividía en urgencia y emergencia. Sin embargo, aquí la diferencia es la ausencia de lesión de órgano diana, órgano blanco, que es lo que diferencia la emergencia y la urgencia. Sin embargo, en cuanto a urgencia y emergencia hipertensiva, podemos tener alguna similitud en las cifras de valor de tensiones arteriales, pero cada una tiene su pronóstico y su tratamiento diferente. Entonces, desarrollaremos esta pregunta y nos planteamos la siguiente pregunta: si tiene alguna importancia respecto al pronóstico de definir si un paciente tiene una crisis hipertensiva tipo urgencia. Entonces, antes de hablar de esto, hay que recordar el término o el concepto de regulación del flujo sanguíneo cerebral, en donde en pacientes hipertensos crónicos van a requerir contenciones arteriales un poco mayor. Esos pacientes controlan o mantienen su flujo sanguíneo cerebral. Y si nosotros a estos pacientes que tienen esas cifras tensionales que tal vez no estén controladas, hacemos una intervención como disminuírselas, podemos disminuir el flujo sanguíneo cerebral y ocasionarle un daño al paciente. Entonces esta curva en estos pacientes se corre hacia la derecha, no así como en pacientes normotensos que para garantizar un flujo sanguíneo cerebral pueden tolerar tensiones arteriales más disminuidas. Entonces, esta gráfica es muy importante para entrar en la premisa en la frase de primero no hacer daño a estos pacientes. Vamos a ver cuál es el riesgo a corto plazo de tener la presión arterial elevada en estos pacientes con urgencia hipertensiva. En urgencia hipertensiva, haciendo referencias en ausencia de órgano blanco. Entonces, este es un estudio que nos va a responder esa pregunta, un estudio del 2016, en donde lo que querían era
Es un estudio de corte retrospectiva de pareamiento de propensión de pacientes atendidos de manera ambulatoria en la Cleveland Clinic, publicado en JAMA el 2016, y el objetivo de este estudio era demostrar si enviar a los pacientes a urgencia mejoraba el pronóstico de estos pacientes. Entonces fueron 1.300.000 de visitas ambulatorias, en el cual 58.000 pacientes fueron diagnosticados como urgencia hipertensiva, el 5%, y 426 pacientes fueron enviados al hospital, que era menos del 1%. Antes de entrar a hacer el análisis de este estudio clínico, podemos observar que las tensiones arteriales en estos pacientes eran muy diferentes en los pacientes enviados al hospital y en los pacientes enviados a casa. Sin embargo, en este primer análisis se evidenció que no había ninguna diferencia en los eventos cardiovasculares mayor, el MACE, a los 6 meses. Por lo tanto, enviar estos pacientes al hospital no mejoraba desenlaces. Sin embargo, pues ellos quisieron igualar el número de las cifras de tensión arterial para hacer más equitativo el análisis de los casos, y colocaron dos grupos que tenían las presiones arteriales básicamente equivalentes, y por cada paciente que enviaban al hospital, enviaban 2 a casa. Y aquí podemos ver que no hubo una diferencia estadísticamente significativa en los eventos cardiovasculares mayores. Por lo tanto, enviar a estos pacientes al hospital no mejoraba desenlaces. Y de igual manera lo hicieron con cifras tensionales, analizando los pacientes que tenían cifras tensionales mayor de 200 y mayor de 220, en el cual evidenciaron que enviar estos pacientes al hospital tampoco mejoraba desenlaces cardiovasculares. Inclusive se notaba una discreta aumento en la mortalidad de estos pacientes que en los pacientes que fueron manejados en casa, y ya más tarde veremos el por qué. Sin embargo, otro hallazgo muy importante es que a los 6 meses y al mes, un gran porcentaje de pacientes no tenían un buen control de tensión arterial a largo plazo. Y en este es lo que debemos trabajar. En estos pacientes que tienen urgencia hipertensiva, en un contexto ambulatorio, mandarlos al hospital no mejora desenlaces, y sí debemos tener un adecuado control de tensión arterial a largo plazo. Y si se dan cuenta, enviarlos al hospital, igual un gran número de porcentaje de pacientes a 6 meses no tenían las tensiones arteriales controladas, y podemos intervenir en ello evitando reingresos. Ahora vamos a ver cuál es el efecto del tratamiento en urgencias de estos pacientes de urgencia hipertensiva. Entonces, ese es un estudio el cual de corte retrospectivo de 1.016 pacientes realizado en el 2015, que querían ver los pacientes que tenían urgencia hipertensiva, que llegaban al hospital, de esos que se trataron con medicamento, un grupo, y otros que no se trataron con medicamentos. Querían ver la reconsulta 24 horas, 30 días y la mortalidad. Y en aquellos pacientes que fueron tratados y no tratados, no hubo una diferencia estadísticamente significativa, sí aumentando discretamente la reconsulta en los pacientes tratados y en los pacientes, y un aumento discreto de la mortalidad. O sea, no había diferencia si se trataban o no se trataban médicamente con tratamiento farmacológico a estos pacientes. Y los pacientes no tratados requirieron fue reposo. Este es un estudio que compara dos intervenciones. Es un estudio del 2017, compara reposo versus intervención farmacológica en los pacientes que llegaban por urgencia hipertensiva al hospital, que eran pacientes sin daño a órgano blanco. En un estudio aleatorizado, controlado, de 138 pacientes, en el cual querían ver el comportamiento de la presión arterial. Entonces, era una comparación entre un reposo de 2 horas versus telmisartán 40 miligramos al día, y ellos observaron que en estos pacientes no hubo una diferencia estadísticamente significativa en la reducción de tensión arterial. Aquí podemos ver que no hubo una diferencia en la reducción de tensiones arteriales. Entonces, lo que uno quiere ver cuando le mencionan la palabra reposo es esta la expectativa que tenemos.
pero la realidad es que los pacientes enviados a urgencias eh, están más estresados porque no pueden comer, porque no los atienden, y esto puede empeorar la situación. Por eso el concepto es que en esos pacientes que tienen urgencia hipertensiva o hipertensión arterial severa no controlada sintomática, no es enviar a estos pacientes a urgencias, que lo va a estresar más. Este es otro estudio que se realizó en urgencias con pacientes que tienen tensión arterial mayor de 120, y analizaron a 156 pacientes, en los cuales recibían 1, 2, 3, 4 o ningún medicamento. ¿Y qué se dieron cuenta? Y esto es lo importante, que en los pacientes, en el 18% de estos pacientes que le administran clonidina a 5 horas, que es lo que evaluaban, el 18% de estos pacientes había un aumento significativo, un aumento en la caída de más de 100 milímetros de mercurio de las cifras tensionales. Por lo tanto, podemos ver que podemos hacer un daño significativo con una intervención que no está indicada en este tipo de pacientes. Y la reducción de la presión arterial a 5 horas que fue evaluado es errática e impredecible. Se le puede dar un tratamiento antihipertensivo a un paciente y puede mostrar variabilidad y no una reducción esperada o una reducción abrupta de las cifras tensionales, provocando una disminución de flujo sanguíneo cerebral y un evento cerebrovascular o un evento cardiovascular mayor. Este es un estudio en el cual fue observacional prospectivo de 146 pacientes realizado en 2016, en donde querían ver si había alguna diferencia entre darle salida de urgencias a unos pacientes con cifras de tensión arterial mayor de 180 o menor de 180, y se dio cuenta que si usted mandaba al paciente a la casa, en este tipo de pacientes de urgencia hipertensiva con cifras tensionales mayor o igual de 180 o menor de 180, no había una diferencia en los eventos adversos cardiovasculares mayores. Entonces, nosotros nos vemos en estos pacientes que tengan urgencia hipertensiva y llegan a nuestro consultorio, nos vemos muy tentados a enviar a estos pacientes a urgencias. Sin embargo, sabemos que el pronóstico manejándolos en casa, en estos pacientes con hipertensión arterial severa no controlada, no va a ser diferente. Entonces, debemos procurar manejar estos pacientes de forma ambulatoria, sino mandarlo a urgencias a un ambiente más estresante, el cual con intervención no adecuada, presura de tratar de disminuir las tensiones arteriales, ocasionar un evento cardiovascular, un evento adverso mayor a este paciente, por lo que ya habíamos visto de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Y esta es la premisa que siempre debemos tener: primero, pues, no hacerle daño al paciente, y por eso es que ya más adelante miraremos que en las diferentes guías o mesas de trabajo han querido cambiarle este nombre a urgencia hipertensiva de la clasificación para evitar confusiones y enviar a urgencias el verdadero paciente que esté en emergencia hipertensiva o que tenga daño de órgano. Entonces aquí estamos frente a una conducta sugerida por los diferentes lineamientos, como el americano publicado en el 2017 y el año 2019 el europeo, en donde ellos nos dicen, este es el americano, nos dicen que no hay una indicación de la derivación de estos pacientes con urgencia hipertensiva al departamento de urgencias o emergencias para una reducción inmediata de cifras tensionales u hospitalización. ¿Y qué nos dice el concepto europeo? Que estos pacientes de urgencias no deberían enviarse de urgencia hipertensiva, no deberían enviarse a un ambiente de hospitalización o de departamento de emergencias, porque el tratamiento no va a ser diferente a un paciente que tenga hipertensión arterial severa no controlada. Y ellos están tratando de cambiar este concepto, de que adoptemos el concepto de un nuevo término llamado hipertensión arterial severa no controlada sintomática, para evitar confusiones y referir a aquellos pacientes que sí tengan una verdadera emergencia hipertensiva al servicio de urgencias. Por lo tanto, en un futuro puede ser que esta clasificación de crisis hipertensiva ya esté obsoleta. Entonces, estas son otras guías de la CliniCoLIS del 2006, donde nos respondíamos algunas preguntas de aquellos pacientes con hipertensión arterial asintomática en el servicio de hospitalización. Y son las siguientes, y son muy importantes. La primera es:
en un paciente que me llega al servicio de urgencias, que no sea hipertenso, la lectura de esa presión arterial tomada en urgencias son precisas y confiables para detección de la hipertensión arterial en pacientes asintomáticos. Entonces, por muchos factores, esos pacientes pueden alterarse las cifras de tensión arterial y no ser pacientes hipertensos. Y nosotros realizar una intervención de riesgo al administrar el manejo antihipertensivo a estos pacientes, y por eso debemos realizar un seguimiento a largo plazo a estos pacientes de forma ambulatoria. Aquellos pacientes asintomáticos con presión arterial elevada se benefician de una rápida reducción de la presión arterial. No es necesario y puede ser dañino por el mecanismo de autorregulación de flujo que tienen estos pacientes hipertensos crónicos que ya habíamos mencionado. Y en la guía del 2013 nos respondíamos otras preguntas importantes que son conceptos que nos debemos llevar a casa, y es si el screening de daño de órgano blanco mejora los desenlaces en estos pacientes. Es un paciente que llega en urgencia hipertensiva, enviado por consulta externa, comenzarles a buscar daño de órgano blanco mejora algún desenlace, y la respuesta es que el screening rutinario en aquellos pacientes no es necesario. Aquellos pacientes con tensión arterial elevada se benefician, aquellos pacientes que tienen una presión arterial marcadamente elevada sintomática, la intervención médica mejora los desenlaces. Y aquí la otra respuesta, la intervención no es necesaria. Este es un esquema de los pacientes que están hospitalizados, en el cual pues primero debemos buscar si hay evidencia de daño de órgano blanco o no, clínicamente. Y lo otro es siempre descartar causas secundarias de la elevación de la presión arterial, que nosotros podemos tener pacientes con dolor, buscar si hay síntomas agudos que contribuyan a elevar la presión arterial. Si el paciente está en un estado de abstinencia, si hay sobrecarga de volumen o depresión de volumen, si ese paciente toma algún medicamento que le contribuya a la elevación de la presión arterial, si era hipertenso y no los tomaba, y ahí ya entramos a mirar si necesita ajuste de la medicación hipertensiva o no, dado que en muchas ocasiones lo que se suele hacer, una mala intervención en los servicios de urgencia de hospitalización, es si el paciente está hipertenso, por cualquiera que sea la causa, es dar manejo antihipertensivo, pudiendo no necesitar el paciente este medicamento y generarle un evento adverso. Entonces, por eso la premisa que siempre recalcaba en esta exposición es, primero, no hacer daño y pensar en otras diferentes causas. Entonces, en resumen, traigo a colación dos imágenes que me parecieron que pueden ser chistosas, pero son importantes, y ese es Thanos, que es un peruvillano que siempre buscaba el equilibrio. Entonces siempre hay que pensar cuál es el riesgo de tener la presión arterial tan alta, el riesgo de bajarle la presión arterial a nuestro paciente y el beneficio real de la intervención que vamos a hacer, siempre evitando hacerle daño al paciente. Y esto es una cuerda floja en la que el paciente hipertenso está. Por un lado, tenemos el paciente hipertenso que está mal controlado, y tenemos que evaluar cuál es el riesgo de bajarle la presión arterial, porque nos podemos ir para el otro lado y hacerle un evento adverso a este paciente, o no controlarle de manera adecuada ambulatoriamente la presión arterial de este paciente y permitir que siga, que avance, y ocasionarle que un daño de órgano blanco o un daño a nivel cardiovascular al paciente. Y esas intervenciones deben guiarse por metas. Entonces, tampoco el concepto de esta charla es dejar a los pacientes sin tratamiento, sino que el tratamiento que ellos deben tener es un tratamiento guiado por metas, pero ese tratamiento puede ser de forma ambulatoria y pautada. En esta diapositiva, pues, era para invitar a reflexionar sobre lo hablado, de manejar a estos pacientes en lo que más se pueda de forma ambulatoria, y siempre enlazar los servicios. Si un paciente era hipertenso en el servicio de urgencia, hospitalización, y se maneja, eh, reenviarlo a un buen control ambulatorio en su egreso, eh, para evitar reingresos a los servicios. Entonces, ya siendo este tema, que lo que quería era hacerles entender que una intervención médica en la cual el paciente no lo necesita puede ocasionar riesgos,
y que hoy en día en lo que se está tratando de hacer o de adoptar es el término de hipertensión arterial severa no controlada sintomática en vez de urgencia hipertensiva para evitar esos sesgos, dado que pues anteriormente veíamos cómo era el manejo de una urgencia hipertensiva, que era, si tiene urgencia hipertensiva, administra tales medicamentos, disminuye las tensiones arteriales y esto puede ocasionar un riesgo a nuestro paciente. Entonces, yo creo que ese es un mensaje primordial y espero pues les haya quedado un poco o bastante claro ahora ya el panorama de estas intervenciones y de lo nuevo que se ha venido hablando y adoptando. Muchas gracias.